Bueno, pues vamos a comentar la pregunta del texto, que como veis, pues es una pregunta un enunciado bastante largo. La pregunta no lo es, pero el enunciado sí. Causas de la crisis final del franquismo. Franquismo desde 1973, la resistencia al cambio de los sectores más inmovilistas y con el surgimiento y evolución de los diferentes grupos de oposición política. Bueno, entramos en un periodo que es lo que habitualmente se conoce como el ocaso del régimen, que en ese periodo, digamos que se extendería a partir de 1970 más o menos, pues se da una serie de circunstancias que explican eso que llamamos ya el ocaso, ¿no? El final del régimen. Y una razón viene determinada por la edad del dictador, ya es bastante anciano, además tiene una salud no demasiado buena, lo cual hace que pues vaya, digamos, retirándose ligeramente de lo que es el poder, es decir, la asunción directa de todos los resortes del poder y de hecho, desde que había subido al poder a partir de la guerra civil, había asumido la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno y ahora, precisamente en este periodo, lo separa y deja la presidencia del gobierno, es decir, deja eh, el poder ejecutivo, eh, reservando solo lo que es la jefatura, el jefe del Estado, y se iba a nombrar presidente del gobierno al almirante Carrero Blanco, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que era una persona pues de absoluta confianza de Franco y absolutamente franquista, por supuesto. Pero esta delegación del poder en Carrero Blanco, que parece que era la persona destinada a continuar el franquismo después de la muerte de Franco, pues ese proyecto, digamos, ese día se vio truncada cuando en 1973 pues fue víctima, Carrero Blanco fue víctima de un atentado. En esta fotografía, pues como veis, cómo quedó la calle, es decir, se había puesto debajo de la calle, en el subsuelo, digamos, se había excavado un túnel desde una de las viviendas, se había colocado toda una serie de cargas de explosivos y cuando pasaba el vehículo que transportaba a Carrero Blanco, que tenía pues unas costumbres bastante rutinarias, digamos, y era previsible saber por dónde pasaba y a qué hora todos los días, pues se hizo explotar ese explosivo bueno, pues el coche salió volando y murió Carrero Blanco, con lo cual pues fue, como digo, un serio inconveniente para los proyectos, el proyecto que se tenía de que fuera la persona destinada a dirigir el régimen tras la muerte del dictador, que se intuía que ya no iba a tardar demasiado por su salud cada vez más deteriorada. Otras circunstancias que motivan esta crisis, que es la crisis del petróleo de 1973, que no es una crisis, por supuesto, exclusivamente española, es una crisis internacional. La guerra, el conflicto entre Israel y los países árabes va a generar un boicot, digamos, una restricción de la venta de petróleo de los países árabes a Occidente, a Estados Unidos y a sus aliados, lo cual va a provocar una subida muy importante del precio del petróleo y bueno, pues esta subida de los costes energéticos, ya sabéis que todo el mundo occidental es muy dependiente, en aquel momento era absolutamente dependiente del petróleo y por Europa no es un gran productor de petróleo, Estados Unidos sí, pero Europa no tiene muchas reservas de petróleo, con lo cual se genera una inflación enorme y una crisis económica internacional muy importante. España no va a hacer frente a esa crisis, es decir, no se van a adoptar ningún tipo de medida de tipo económico por los costes sociales que pudiera tener ante la debilidad política que el régimen ya estaba manifestando y ante las crecientes manifestaciones de oposición y de rechazo, con crecientes manifestaciones sociales. Todo eso va a hacer que España no adopte ningún tipo de medida frente a este problema energético y bueno, pues será luego ya más tarde
entre otras cosas, cuando, bueno, como ahora estaréis oyendo hablar recientemente de los pactos de la Moncloa, pues bueno, luego ya un poquito más tarde, muerto Franco y en el proceso de transición sí que se van a adoptar alguna serie de medidas de ajuste económico que vienen en buena medida, las primeras, luego más tarde serán más, pero bueno, las primeras vienen recogidas en esos pactos de la Moncloa de los que últimamente se viene hablando a propósito de esto del coronavirus. Y otra cuestión, otro problema que va a surgir, en este caso ya en el año 75, es la crisis del Sáhara. España todavía mantenía posesiones coloniales en el Sáhara Occidental, en un territorio que era reclamado por Marruecos, parte por Marruecos y parte por Mauritania, pero donde la población autóctona, es decir, la población saharaui, lo que quería era la independencia, que quería crear un Estado independiente al margen, es decir, independiente de Marruecos, independiente de, como digo, de Mauritania, que sería la República Árabe Saharaui Democrática. Es bueno, con la intervención también de las Naciones Unidas, pero España decide poner fin a esta situación, pues firmando un acuerdo con Marruecos. Marruecos va a organizar la Marcha Verde, una, digamos, invasión no militar de estos territorios, y ante esta situación, y con la gestión directa del que entonces era príncipe de España, Juan Carlos I, ante la salud del dictador, pues España renuncia a estos territorios y se genera un conflicto entre los saharauis y Marruecos y demás, que bueno, pues que sigue sin resolverse en el momento actual. Es decir, supongo que habréis oído en muchas ocasiones pues hablar de los problemas de las crisis humanitarias y demás que existen en el Sáhara, y de hecho pues muchas veces pues incluso aquí en Extremadura niños saharauis son recibidos en acogida, en un problema que en parte se genera pues por la, digamos, por la propia intervención de España, que deja abandonados a su suerte a este territorio y esta población que habían pertenecido colonialmente a España desde tiempo. Siguiendo de alguna manera con estos signos de la crisis, pues podríamos hablar de las crecientes formas de oposición, no solo a nivel interno, a nivel de España, sino a nivel internacional. El juicio de Puig-Antich genera toda una campaña internacional contra la dictadura. Aquí tenéis este cartel que bueno, pues como veis está en francés y que es un cartel editado en Francia contra, como veis, la dictadura franquista. Es decir, el juicio de Puig-Antich genera oposición no solo interna, sino también a nivel internacional. Y antes de este juicio, en el año 70 tiene lugar el proceso de Burgos, que es un proceso contra diferentes miembros de ETA, que como sabéis, bueno, ETA es una organización que surge a finales de los 50, pero que ya desde finales de los 60 decide iniciar la vía de los atentados, y este juicio pues vino salpicado de toda una campaña internacional y en mayor medida el conocido como Proceso 1001, que se inicia en 1972, terminará en 1973, y en este caso son contra dirigentes de comisiones obreras. Aquí, bueno, pues en esta fotografía, que también está publicada afuera, pues tenéis algunos de los que fueron condenados en este juicio. Entre ellos, os hablaba el otro día del cura Paco, un cura que efectivamente fue miembro del Partido Comunista, Francisco García Salves, o Marcelino Camacho, que será el primer secretario general de comisiones obreras una vez que se ha legalizado el sindicato en la transición, y que fue un personaje, un icono, un símbolo también de la transición, del proceso de transición. Y en fin, aquí tenéis otros dirigentes también conocidos del Partido Comunista, como Nicolás Sartorius, que fue un importante dirigente. Y bueno, pues estos procesos judiciales pues van a generar todo un incremento de la contestación ciudadana, pero no solo en España, sino a nivel internacional. Otro elemento, digamos, de esta crisis final del régimen es la división dentro del propio régimen. Los franquistas se van a dividir entre los que se les va a denominar aperturistas, que son aquellos que quieren realizar
algunos ligeros cambios en el régimen para así de alguna manera favorecer su continuidad, y frente a ellos pues, están los sectores inmovilistas, que también se les va a denominar el búnker, que son aquellos que no quieren que se produzca cambio alguno y que el régimen siga manteniéndose inamovible, ¿no? Absolutamente ahí, digamos, pues resistente ante cualquier presión interna, ¿no? Como ocurre con un búnker, que es un refugio inexpugnable y que nadie puede entrar en él, ¿no? Bueno, pues cuando es el víctima del atentado, un Carrero Blanco, pues le sucede Arias Navarro. El gobierno de Arias Navarro va en sus orígenes, en sus inicios, en el inicio de este gobierno, pues va a hacer un cierto guiño a los aperturistas en lo que se conoce como el espíritu del 12 de febrero. En ese programa de gobierno, Arias Navarro pues avanza o sugiere una serie de cambios de una cierta apertura a una política, entre los cuales pues sería una cierta, digamos, democratización, entre comillas, de los municipios y la posibilidad de crear asociaciones políticas. Asociaciones políticas, ya sabéis que desde la instauración del régimen el único partido político que pudo existir legal era Falange. Bueno, ahora se habla de asociaciones, no llegarían, digamos, a esa categoría de partido político. El tema de partido político era absolutamente rechazado por el régimen y obviamente pues dentro de una, digamos, significación o ideología política pues más o menos en la órbita del régimen, o en cualquier caso no abarcaría, digamos, asociaciones de izquierda, etcétera. En cualquier caso, la resistencia de los más inmovilistas pues va a hacer que este espíritu del 12 de febrero pues prácticamente quede reducido absolutamente en nada, y pues Arias Navarro continúe en el gobierno absolutamente del lado de los inmovilistas y de aquellos que quieren el mantenimiento del régimen tal cual. En este periodo también va a surgir como hemos ya sugerido, unos crecientes movimientos de la oposición, que va a tener, digamos, pues diversos aspectos, diversos flancos. Uno de ellos, por supuesto, es la oposición política, y dentro de la oposición política pues van a surgir una serie de agrupaciones, digamos, de partidos. Entre ellos esta Junta Democrática de España, que es creado, la Junta Democrática es creada, digamos, impulsada por el Partido Comunista, en la cual se van a integrar otra serie de grupos y partidos de izquierda, incluso personalidades no de izquierda, de derecha, demócratas, y también impulsado en este caso por el Partido Socialista Obrero Español, pues se va a crear la Plataforma de Convergencia Democrática. Estas dos agrupaciones, también integradas por grupos de izquierda, lógicamente, y también de derechas, democráticos, y digamos que estas dos agrupaciones, pues de alguna manera lo que pretenden es ir creando, allanando el camino hacia lo que sería la transición del régimen una vez muerto el dictador. Vuelvo a repetir que es más o menos evidente que el final está próximo, y preparando un proceso de transición hacia la creación de un Estado democrático. Por lo tanto, pues propugnan el reconocimiento de derechos y libertades y la constitución de un sistema democrático. Estas dos plataformas, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, se van a unir en lo que se llamará Convergencia Democrática, y también popularmente conocido como Platajunta, ¿no? Como es la unión de la plataforma y de la Junta, pues Platajunta. Estas organizaciones, evidentemente, en principio se crean fuera de España, puesto que España es ilegal. Y bueno, pues aquí en esta foto tenéis esta es una fotografía de la Platajunta de Convergencia Democrática, porque aquí está el que entonces era el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, y el que se va a convertir a partir de 1974, de un congreso que tuvo lugar en Francia del Partido Socialista Obrero Español, en el líder indiscutible del Partido Socialista, que será Felipe González.
en un proceso, digamos, de reforma del Partido Socialista, de renovación del Partido Socialista, como veis, pues llegando una nueva generación, en este caso de gente joven al Partido Socialista. Y bueno, pues aquí tenéis también otros personajes que quizás os suene. Este que veis aquí es Jordi Pujol, que es bueno, será uno de los líderes del nacionalismo catalán, digamos, de derecha, y que luego sería durante muchos años el presidente de la Generalitat, y como sabéis, bueno, pues ahora recientemente pues implicado en posibles casos de corrupción de Cataluña y demás. Bueno, dentro de otro sector político, pues hay un cierto también resurgir de los partidos nacionalistas, esencialmente vascos y catalanes. Entonces os recuerdo que el PNV, que ya existía desde el siglo XIX, pues el PNV, digamos que resurge, ha continuado su existencia de una manera más o menos un tanto anodina, igual que Esquerra Republicana de Cataluña, y ahora pues los dos, digamos que emergen con una nueva fuerza, y tanto nacionalistas vascos del PNV como Esquerra Republicana, pues como sabéis, son dos partidos que siguen existiendo en la realidad, y bueno, pues que tienen un cierto protagonismo notable en el momento actual. Se crea también Convergencia Democrática, como hemos hablado antes de decir, este sería el Partido Nacionalista Catalán de derechas, y ya hemos hablado antes pues de Jordi Pujol como uno de los elementos fundamentales de líder de este partido político, y que va a tener un gran protagonismo, ¿no? Luego más adelante Convergencia Democrática se unirá a otro partido, Unión Democrática, y nacerá CIU, Convergencia y Unión Democrática, que va a tener toda una importancia muy destacada hasta el siglo XX, hasta hace no demasiado tiempo, en que los casos de corrupción que hemos comentado antes pues hará que se disuelva el partido y se creen nuevas vías. Digamos que bueno, pues el actual gobierno, el actual presidente de Cataluña, Torra o Puigdemont, pues serían un poco los herederos actuales de esta Convergencia Democrática. Siguiendo con estos movimientos de oposición política, pues hay que hablar de grupos armados que surgen también y que actúan en este periodo de que estamos hablando del año 70-75. Ya hemos hablado de ETA, el Partido Nacionalista vasco, y surgen dentro de la extrema izquierda otros grupos que también recurren a atentados violentos. En este caso, tanto FRAC como Grapo van a tener una vida mucho más efímera, es decir, van a desaparecer pronto. No como ETA, que como sabéis pues continuó su labor armada hasta su labor terrorista hasta épocas muy muy recientes. No es el caso de FRAC y Grapo, que tienen una vida muy corta y que, repito, surgen dentro de lo que sería la extrema izquierda y recurren a la violencia como método de actuación política. Y bueno, pues en este periodo tenemos que hablar también de la movilización ciudadana, muy importante, cada vez más notable, cada vez más con un volumen de participación ciudadana mayor. Y bueno, pues dentro de esa movilización ciudadana pues tendríamos que destacar como dos sectores, dos aspectos diferentes. Una es la movilización obrera, las huelgas, manifestaciones de protesta de los trabajadores por sus condiciones laborales y también por la situación política, pues adquieren enorme relevancia. Y también la protesta estudiantil. La protesta estudiantil que, bueno, pues realizan asambleas, manifestaciones de protesta contra el régimen. Aquí tenéis esta Cataluña, universitarios contra la dictadura. En realidad esta foto es de los años 60, pero vamos, no sirve exactamente igual para ilustrar lo que sería la movilización estudiantil en este periodo que estamos hablando del final del franquismo. Bueno, pues esto sería un poco, más o menos, las características así más generales de estos últimos años del régimen de Franco y de este periodo de crisis que, como veis, pues tiene diferentes aristas, diferentes manifestaciones, y bueno, pues hasta aquí el tema.